Shalom Alejem, amados hermanos. Shabbat Shalom para todos y cada uno de los Ajim Yahoí que nos acompañan en esta hora, en esta reunión de Shabbat. Bienvenidos a los que nos encontramos en este lugar y bienvenidos a todos y todas los que nos están siguiendo por la vía del internet en esta hora. Queremos saludar especialmente a algunos hermanos que están recientemente entrando a este tipo de reuniones por la vía del internet. Saludamos a la hermana Romina Mellado en Chile, a la hermana Débora Contreras en Colombia, saludamos a la hermana Andy en Salzburgo, en Austria, al hermano Rubén Cufia, lo saludamos en Argentina. Con él particularmente hemos estado platicando bastante por la vía telefónica y pues hermano que nos viene siguiendo ya desde hace un par de años, pero hasta ahora pues ya hay una comunicación cercana. Saludos hermano Rubén, si nos estás viendo en esta hora o si será por diferido. A la hermana Silvia Velázquez, que se encuentra mucho más lejos que él, porque él se encuentra como a 500 kilómetros de Buenos Aires. La hermana Silvia Velázquez se encuentra como a 1000 kilómetros y más de Buenos Aires, en la Patagonia. La saludamos también. Hermana Elisa Drochi, que se encuentra en Buenos Aires. Y la hermana Valeria Zinker, que también está en Buenos Aires. A todos ellos y a todos los que nos siguen continuamente, bienvenidos a estas reuniones. Gracias de nuevo, como digo, nos acompañan. Y pues qué bueno que vayamos creciendo en número virtual, que somos un ministerio virtual, pero poco a poco nos vamos conociendo, nos vamos tratando, nos vamos escribiendo, y algún día pues creemos por emuná que el Eterno nos va a tener reunidos alrededor de Él. Bien, pues hemos estado tocando temas de tipo profético. Usted nos habrá seguido las semanas anteriores. El día de hoy va a ser un tema distinto, sencillo, práctico, más de tipo doctrinal diría yo, pero necesario de poder entender, porque hay algunas partes en la escritura que si uno no las entiende no logra captar el contexto de lo que quieren decirnos. Empezaremos meditando en una porción que se encuentra en Devarim, en el capítulo 18, si usted tiene por acá su escritura o los que nos están viendo, Devarim capítulo 18 del verso 15 en adelante. Dice la escritura: Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. Le está hablando el Eterno a Moshe y le está diciendo que él, el Eterno, le va a levantar de entre el pueblo a un profeta como lo es Moshe. A él deberán hacerle caso. Esto fue lo que le pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego, para que no muera. Ante lo cual Yahweh me dijo: han hecho bien en hablar así. Yo les levantaré un profeta, un nabí, como tú, de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo les mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el nabí que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese nabí deberá morir. Y si te preguntas, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Yahweh? Si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era la palabra de Yahweh. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor. Bueno, haremos ahí un momento. Primero oiga lo que dice Yahweh, el Eterno,
de este profeta que habría de venir. Le leo solo el verso 19 de nuevo. Cualquiera que no escuche a mis palabras, hablando Moshe, ¿verdad? Pues por boca está hablando el Eterno por boca de Moshe. Pero dice, cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuentas a mí. Ahora, la pregunta entonces es, vamos a ver quién es ese profeta del cual está hablando Moshe y qué vino hablando ese profeta, ¿verdad? Para eso tenemos que contextualizarnos e irnos al Brit Hasha y ver en el libro en el Sefer de Yohanan, en el capítulo 15, paso 15, verso 10. Yohanan 15, 10. Aquí está hablando Yeshua y dice, si ustedes guardan mis mitzvot, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mitzvot de mi Padre y he permanecido en su amor. Entonces aquí está hablando nuestro Adón y dice, si ustedes guardan mis mitzvot, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mitzvot de mi Padre y he permanecido en su amor. Bueno, ahora bien, entonces, hermano, al decir Yeshua mis mitzvot o mis mandamientos, no estaba diciendo que él estuviera asentando nuevos mandamientos, anulando de esa manera los llamados viejos mandamientos de la ley. Y lo digo así porque el cristianismo en general dice que hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. Es una doctrina básica del cristianismo. O por la gracia. Sí, vamos a ver eso adelantito, pero hablando de que Yeshua dijo mis mandamientos, entonces de ahí se toma el concepto para decir, bueno, entonces el Hijo tiene mandamientos, como el Padre tiene mandamientos y como el Espíritu Santo tiene mandamientos. Eso es una doctrina de error, ¿verdad? Hay que dejarlo claro, esa es una doctrina de error por completo. Miremos algo más que dijo Yeshua para ir entendiendo esto que le quiero... ¿Por qué dijo que no hablan más de lo que el Padre? Aquí lo tengo ahorita, dice en Yohanan mismo 7:16, dice, así que Yeshua les dio una respuesta: mis enseñanzas no son de mi propiedad, te lo había leído ya, sino que vienen de aquel que me envió. Mire qué importante. Mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas son de Yahweh o si yo hablo por mi cuenta. Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanza para sí mismo. Pero la persona que quiere recibir alabanza para el que la envió es honesta, esa persona, ¿verdad? Y no hay nada falso en él. Entonces, si usted nota la perfecta concordancia entre lo que dijo el Padre, o sea, el Eterno, en Devarim, que se lo vuelvo a repetir, cualquiera que no escuche mis palabras, las cuales él, el profeta, ¿verdad? Yeshua, las cuales él hablará en mi nombre. Lo acaba de decir ahí Yeshua, yo no hablo nada de parte mía, hablo lo que el Padre dijo. Entonces aquí, recordemos de nuevo que el Padre dijo, cualquiera que no escuche mis palabras, las cuales él, el que iba a venir, hablará en mi nombre. Y entonces Yeshua dijo, ya después, mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Ahí está la concordancia, ¿verdad? Ahí está el contexto, perdón. Entonces, todo aquel que no escuche lo que Yeshua vino hablando, o sea, los mitzvot que vino hablando, tendrá que rendirle cuentas al Eterno en aquel día. Ahí lo dice, ¿verdad? Ahora, el pueblo estaba, hermano, muy temeroso de morir
si escuchaba directamente la voz de Yahweh. Por lo que nuestro Abba decide ya no hablar directamente, sino hacerlo por boca de un hombre que él nombró. Y ese hombre es el Naví, el profeta. Aquí la palabra Naví viene del hebreo hombre inspirado. Naví en hebreo es hombre inspirado o bien profeta. Literalmente profeta o bien hombre inspirado. Y esto viene de la raíz Nabá, que significa profetizar, hablar cantando, hablar por inspiración y también profetizar. ¿Verdad? Hablar cantando, profetizar o hablar por inspiración. Entonces el que iba a hablar inspirado por el Eterno iba a ser el profeta. Los hubieron muchos, ¿verdad? En Tanaj encontramos muchos, en Brit Hadashah también encontramos, pero él se estaba refiriendo en especial a uno, ¿verdad? Que es el que menciona aquí. Muchos hubieron, pero uno es el que él está poniendo importancia, dice, a él debéis escuchar, ¿verdad? Entonces Moshe dice que el Eterno levantaría a un profeta como él. Bueno, entonces entendamos que Moshe era profeta, ¿verdad? Porque dice un profeta como yo. Pero Moshe mismo, o el Eterno usando la boca de Moshe, aclara, a él deberán oír. No tanto a Moshe, sino a él es el que, al que hay que oír. Ante lo que el pueblo acababa de decir, Yahweh dice esto de Moshe. Le dice Moshe, en Devarim 18:17. Ante lo cual Yahweh me dijo, han hecho bien en hablar así. Yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo les mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. ¿A quién? Al que se niega a escuchar las palabras que Yeshua viene hablando, porque él viene hablando las mismas palabras que le dieron a Moshe. Él no habla cosas distintas. Entonces, digamos de una vez, aunque ya lo venimos diciendo, pero concluyamos que este Naví, del cual el Eterno se refiere, es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y esto lo confirma ya en una de las Besorá, Felipe, dice en Yohanan 1:45, dice, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, encontramos a aquel del cual Moshe escribió en la Torah. ¿Ya? Ellos habían leído este pasaje que estamos recién leyendo y le dice, encontramos a aquel del cual Moshe escribió en la Torah. También los profetas también hablaron del Mesías. Y dice Felipe, es Yeshua ben Yosef de Nazaret. Yeshua ben Yosef de Nazaret. Aquí tenemos que aclarar algo para que podamos entenderlo bien. A Yeshua se le conoce con dos títulos. Uno es Yeshua ben Yosef, o bien el Mashiach sufriente. Eso es el título que se le da en su primera venida, o sea, Yeshua ben Yosef o Mashiach sufriente, en su primera venida. Pero el título con el cual se le conoce o se le va a conocer en su segunda venida es Yeshua ben David o Mashiach Melech, así es rey. Eso es en la segunda venida. Yeshua ben David, hijo de David, o Mashiach Melech. La primera entonces es sufriente y en la segunda es rey, su segunda venida. Bueno, estas son cosas que todos yo sé que ya manejamos, pero estoy dando esta pequeña enseñanza porque alguien me la pidió específicamente a través del correo y que volviera a tocar algunos principios básicos, porque muchos que están entrando no tienen claro conceptos básicos
entonces es necesario volver a tocarlos. Sé que ustedes ya lo manejan, pero ténganme paciencia, porque algunos no. Cuando Yeshua hizo el milagro de los panes y los peces, sus talmidín le dijeron esto, Yohanan 6:14. Cuando la gente vio el milagro que él había hecho, ellos dijeron, este tiene que ser el profeta que está supuesto a venir al mundo. Miren, los talmidín también habían leído Tanaj, habían leído Torah y sabían lo que el Eterno le había dicho a Moshe. Entonces ellos dicen, este tiene que ser el Naví que está supuesto para venir al mundo. Entonces entendamos aquí, hermanos que nos siguen ahora, que no está hablando de cualquier profeta, sino del profeta del cual habló Moshe. Y ahora entonces dice algo que es fundamental aquí, en Deuteronomio 18:19. Cualquiera que no escuche a mis palabras, mire, yo estoy insistiendo mucho en esto porque hay un principio base que le quiero dejar esta mañana, que son fundamentos para estudiar Torah. Si no, uno se confunde mucho. Tal vez aquí a nosotros ya nos parece muy sencillo esto, pero viera que esto provoca mucho cuestionamiento, mucha confusión en muchas personas que están saliendo, sobre todo en los movimientos religiosos cristianos. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él avalará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. 18:19 de Marín. Yo debo insistir, como le digo, en esto porque es en extremo importante, ¿no? Pareciera que no, pero es muy importante. ¿Qué palabras iba a hablar nuestro Adón? ¿Las propias o las de otro? Es que con esto queremos de una vez quedar claro que no existen tales mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo, no vinieron hablando cosas distintas. Y esto nos sirve también para entender que Tanaj y Brit Hadashah no son dos conceptos separados, sino que son una continuidad uno del otro. El llamado Antiguo Testamento no es separado del llamado Nuevo Testamento, del mal llamado, cualquiera de los dos, sino uno es continuación del otro, ¿verdad? Y no es que uno deje de estudiar a Tanaj o al Antiguo Testamento porque dejó de ser menos importante. Siempre a mí me gusta recordar esto porque pareciera visible, pero es muy cierto. Y así es el pensamiento de mucha gente cristiana. Y digo cristiana porque, insisto, estamos en Occidente, si no hablaríamos del budismo. Pero ya le decía yo que algún pastor por ahí, en alguna ocasión, hablando a su grupo de gente que tenía en su iglesia, les dice, abran el libro de Óxido, dice, y se empieza a carcajear. Entonces dice, no, perdón, de Éxodo, dice, lo que pasa es que es tan viejo, que está tan oxidado, que ya no sirve. Imagínense, o sea, qué concepto que tiene el mismo líder, pues el mismo líder de ellos, de pensar que las cosas que están en el Antiguo Testamento son viejas. Óxido, y después se ríe y dice Éxodo. No, una cosa es continuación de la otra. ¿De dónde viene la palabra que ya lo ponen como Nuevo Testamento? Bueno, viene de Jeremías 31:31. Irmayahu 31:31 dice el profeta, he aquí vienen días en los cuales yo haré un Brit Hadashah, en hebreo así lo dice, un Brit Hadashah, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Para nada entra aquí el concepto cristianismo. Y de ahí los escritores o los traductores griegos sacaron esa palabrita Brit Hadashah y la convirtieron ya en griego a Nuevo Testamento. Pero la palabra realmente Brit Hadashah significa pacto renovado. ¿Por qué? Porque dice, no como el pacto que hice con sus padres, el cual ellos incumplieron. Entonces es el mismo pacto, pero lo va a renovar. Vienen días cuando lo va a renovar.
pero lo va a renovar ¿con quién? Con Judá y con Israel, no con nadie más, ¿verdad? Y por cierto, en mi concepto, es un pacto que está todavía pendiente, porque si usted lee a continuación en las citas siguientes, yo no la tengo aquí a la vista, pero me la sé, en las citas siguientes dice que él va a escribir la Torá en los corazones de las personas, y que entonces ya no va a haber necesidad de que nadie le enseñe a otro, porque todos van a conocer al Eterno. Yo me pregunto, en este día de hoy, 2000 años después, no, ¿qué? 4000 años casi después, que fue dicho eso, ¿ya todos conocemos al Eterno? ¿Todo el mundo le conoce? No todos. Bueno, yo diría que una pequeña parte. Entonces no está cumplido eso. Parte del pacto renovado, parte del Brit Hadashah, parte del llamado Nuevo Testamento, es que en ese tiempo del cumplimiento de ese pacto, todo el mundo va a conocer al Eterno, y por lo tanto ya no va a haber necesidad de que ninguno le enseñe a otro. Eso no lo estamos viviendo hoy. Yo lo que creo es que el pacto renovado, el Brit Hadashah, vino a tener inicio de vigencia a la muerte y resurrección de Yeshua, pero que el helenismo, siglos después, se encargó de borrar toda esa verdad, y esa verdad se quedó pendiente hasta cuando Él retorne, cuando sí realmente todo el mundo lo va a conocer. Bueno, y ni aún así, porque mire usted que en la era milenial, hay muchas naciones que para ellos es dada la Torá, y para ellos es dada el Dabar, porque no le conocen aún. Entonces dice Miqueas y dice Isaías, repiten exactamente en la misma porción los dos profetas en tiempos distintos, dicen: de Sión saldrá Torá, y de Jerusalén el Dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh. ¿Para qué? Para que vaya esa palabra a las naciones, para que le conozcan, y para que entonces dejen sus armas de guerra y las conviertan en arados. O sea, es donde uno entiende que viene un periodo de una paz verdadera, pero a través de que los pueblos van a ir conociendo Torah y conociendo el Dabar. El día de hoy no todo el mundo le conoce, por lo tanto es un tema profundo y distinto. Pero lo que voy es que de ahí sale la palabra Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Insisto, no le fue dado a ninguna cultura religiosa, sino le fue dado a un pueblo. En semanas anteriores, en temas anteriores, insistimos mucho en que quedara claro que todo el concepto profético de la Escritura se resume en un conflicto familiar, en un conflicto entre familias. Aquí no metamos a Occidente, no metamos a naciones, no nos preguntemos, como he dicho otras veces, no nos preguntemos: hermano, ¿dónde están los Estados Unidos ahí en la Biblia? No están, porque todo lo que se habla alrededor de la Escritura se habla alrededor de las naciones existentes en aquel tiempo, que conocieron los profetas en aquel tiempo, y porque todo está circunscrito a un conflicto que se da entre tres hermanos, básicamente, entre Jacob, entre Ismael y entre Saúl. En ellos está enmarcado el conflicto que ahora nosotros vemos entre judíos y árabes, ¿verdad? Que también entran edomitas ahí a través de Saúl. Ahí está todo el conflicto resumido. Nosotros prácticamente, digo nosotros como país tan lejano a aquellas tierras, yo creo que venimos siendo incluidos dentro de aquel concepto que está escrito en Zacarías, cuando dice que ya habiendo retornado Yeshua HaMashiach a la tierra, Él manda emisarios a las tierras más remotas y a las islas más remotas de la tierra, en donde nunca nadie le oyó hablar de Él, y de ahí trae gente hacia Jerusalén, y maravillosamente, incluso de ahí escoge personas para ser Kohanim, para ser sacerdotes. Entonces hay mucho pueblo, hay muchas naciones que a la venida de Él
ni han sabido nunca de él. Han conocido religiosamente un nombre distinto, pero conocerlo a él en el concepto real no lo conocen. Entonces hay que tener claro todo eso, hermano, porque si no sale cada doctrina profética de la más loca, que no tiene nada que ver ni la iglesia cristiana ni países occidentales, no, todo está circunscrito, por supuesto, a Oriente Medio y a las naciones que indirectamente ahora participarán, pero que el conflicto central está dado para ese territorio. Claro, ahora todo el mundo está interconectado y todos somos afectados, pero fundamentalmente el conflicto es familiar. Bueno, mucho que hablar de eso, ¿verdad? Pero entonces le decía yo que ¿qué palabras iba a hablar Mashiach? ¿Las propias o las de otro? Bueno, pues las de otro. Iba a hablar las palabras del Eterno. Lo acabamos de ver en el texto de arriba, pero además dijo esto, Juan 12:49, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado el mandamiento, o Él me ha dado mandamiento de lo que debo de decir y de lo que debo de hablar. Mire qué claro está ahí, sí, ahí ya no hay pierde, ¿verdad? No hay tales mandamientos nuevos que hable el Hijo. Dice, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo de hablar. Ahora, ¿qué fue lo que el Padre le dio para hablar? Bueno, pues está muy claro, le dio para hablar los mandamientos que están escritos en Torah, que los dio el Padre a su pueblo. ¿Y de dónde emanan esos mandamientos? Pues emanan de la Torah, hermano, ¿verdad? De la Torah dada a Moshe. Mire, esto es como el ABC, ¿verdad? Pero que mucha gente no entiende. Y por eso es que aún dicen, no, la Torah ya no es para ahora. Pero ¿y de dónde salen los mandamientos que le dieron al Hijo que hablara de parte del Padre? Pues salen de Torah. Entonces, si podemos concluir que lo que dijo Moshe en el verso 19 de Devarim se cumplió. Pondré mis palabras en su boca, en la boca de Yeshua, y él les dirá todo lo que yo le ordene. ¿Qué está diciendo arribita? A mí el Padre me dio qué decir y cómo decirlo. Y aquí abajito entonces dice, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordené. Bueno, o sea que las palabras que habló Moshe, hermano, y las palabras que hablaría Yeshua serían ejad, serían una. No son palabras distintas. Entonces no podemos separar a Moshe de Yeshua. No los podemos separar. No podemos separar ahora a la mal llamada ley vista en Moshe de la mal llamada gracia vista en Yeshua. Que eso es lo que se hace normalmente. No hay base para poder separar, aunque usted le llame ley, pero llamémosle el nombre verdadero, Torah. Pero aunque usted que lo está viendo le llame la ley, no hay base bíblica para separar la ley de la gracia, porque son una. Moshe y Yeshua son uno en su forma de hablar y en su forma de pensar y en su forma de transmitir lo que traía. Entonces digo esto porque a la mayoría de los cristianos se les ha enseñado que el Nuevo Testamento es el registro de la gracia y que el Antiguo Testamento es el registro de la ley. Y esto lo piensa sobre todo aquellos que tienen una teoría o doctrina que se llama dispensacionalista, en donde ellos separan la ley de la gracia. Por eso es que, hermanos, se ha enseñado de una manera terrible que acercarnos a leer y estudiar el mal llamado Antiguo Testamento es muy peligroso. Dice eso, lo digo así porque se lo he oído a alguien en alguna ocasión, es muy peligroso
acercarse a estudiar el Antiguo Testamento, porque eso nos acerca a la ley. Y por lo tanto, corremos el riesgo de que terminemos siendo legalizados. Mire esa palabrita como le teme a la gente, y es una palabra que no existe en el concepto bíblico. Eso lo inventó el cristianismo, pero no existe. Entonces se corre el riesgo de que uno se legalice si se pone a estudiar Antiguo Testamento. Mientras que si solo, dicen ellos, solo nos acercamos al Nuevo Testamento, entonces nos estamos acercando a su gracia, ¿verdad? Malentendidamente la gracia también, porque la gracia tiene que ver con el favor inmerecido que tuvo el Eterno de darnos la Torá. Eso es la gracia, es el favor inmerecido de habernos revelado la Torá al pueblo, que estábamos en las naciones extraviados, como dicen los profetas, por los montes y por los collados. Montes y collados son lugares oscuros, son naciones hacia donde se fue al exilio la casa de Israel. También ahí terminó la casa de Judá, prácticamente Judá e Israel exiliados los dos, abandonados, perdidos, extraviados. Y la gracia del Eterno consiste en que Él, a pesar de eso, tuvo la misericordia de revelarnos su Torá. Que la gracia no es permiso para pecar, y porque, como dice alguien, y lo menciono porque lo dice, el que peca, ¿cómo es que dice? Peca y ora empata. La gracia no tiene nada que ver con eso. Bueno, entonces de esta manera, hermano, como si se piensa así, Moshe y Yeshua son colocados en extremos opuestos. Si usted lo mira, son colocados en extremos opuestos. De modo que cualquier acercamiento a Moshe significaría un alejamiento de Yeshua, o de Jesús, como le llaman ellos, o al revés, ¿verdad? Entonces, cualquiera que quiera, y es curioso, es muy paradójico, porque usted escucha un sermón católico, evangélico, lo que sea, y siempre usa el Antiguo Testamento para sus enseñanzas, siempre lo usan, y sin embargo dicen que no hay que acercarse a ellos porque es la ley. Miren lo que nos dijo Yeshua. Este es un tema corto, ¿verdad? Pero necesito yo dejar claro esto. Juan 5:46 dice Yeshua: porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían. Ahí está, ¿verdad? Porque fue acerca de mí que él escribió. Para aquel que tenga duda de quién era el profeta al cual se referían, pues aquí lo está él aclarando, ¿verdad? Leo de nuevo: porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Es inseparable Moshe de Yeshua. Inseparable. Para los hermanos que nos vean, que todavía están con esa duda, tal vez recién queriendo salir del sistema religioso, que quede claro: leer a Moshe es leer a Yeshua, y al revés, como decía Cantinflas, a la visconversa, ¿verdad? Que por cierto acaba de morir Chespirito, ¿verdad? Ayer. Sí. Bueno, bueno, no se escapa uno de esa cultura, ¿verdad? Porque con eso crecimos mucho. Bueno, pero entonces mire, pues acá nos resalta algo que perdura hasta el día de hoy. La gente no creía lo que Moshe escribió, por eso fue que lo dijo él. ¿Y qué fue lo que escribió Moshe de parte del Eterno? Torah. ¿Verdad? Por consecuencia, entonces, al no creer en lo escrito por Moshe,
automáticamente no se creería lo que Yeshua diría. Y digo diría porque Yeshua no escribió nada. Él solamente habló lo que Moshe había escrito. Sí, porque ¿para qué lo iba a escribir si ya está? ¿Verdad? Y por otro lado, porque, bueno, y dice esto Yeshua porque en aquel momento que él lo estaba hablando, todavía no estaba escrito lo que después, dos siglos después, terminaría siendo escrito y terminaría siendo llamado el Talmud, que era la tradición de los hombres o la tradición de los ancianos, que era una forma de interpretación de la Torah de parte de los hombres, pero ya no era estrictamente lo que Moshe había dicho. Dice, por consiguiente, al no creer en lo escrito por Moshe, ¿a quién le estaba hablando Yeshua, hermano? ¿Estaría él hablando, pensando en profecía para 2000 años después, diciendo esto? ¿O estaría hablando a una audiencia que tenía ahí enfrente y a ellos se los estaba diciendo? Sí. A la audiencia que tenía enfrente. Entonces la audiencia de enfrente era pueblo judío, su propio pueblo, que él nació en esa tribu. Entonces a su propio pueblo le estaba diciendo que ellos no creían en lo escrito por Moshe. Pero si usted va a revisar la historia, pues claro que lo creían, diría uno, porque vaya si no era un pueblo extremadamente, y todavía lo es, religioso. Pero lo que pasa es que en el fondo lo que él estaba diciendo es que ya se había distorsionado lo que Moshe había dicho, y por eso es que no le creían. Es que mire, yo puedo hablar de algo que alguien dijo, pero si yo ya le cambio la forma y el fondo, aunque use palabras que Moshe dijo, ya no estoy creyendo en lo que la persona dijo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Utilizaban expresiones que tal vez Moshe había usado, pero el fondo, la base, el ruach del davar se cambió. Entonces, hoy, hermanos, los Yehudim, entonces, judíos, no creen a lo escrito por Moshe. Entonces se han inventado ancestralmente lo que le acabo de decir, la ley oral, o lo que se conoce de esa manera, pero que Yeshua le llamaba los mandamientos de hombre. Y por lo tanto, es que mire, ahí está la explicación, ¿verdad? Si no se le cree a Moshe, no se puede creer en Yeshua. ¿Entiende uno por qué ellos no creyeron en Yeshua? Porque realmente no le creen, aún la mayoría, a Moshe. Que no hablan lo que Moshe dijo específicamente, sísino que se van a hacer una interpretación de lo que ellos creen que él dijo. Eso es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Yo no defiendo a los caraítas, pero si algo tiene el movimiento caraíta judío es que se van a la literalidad de lo que Torah dijo y nada más. Por eso es que el caraísmo choca totalmente con el judaísmo ortodoxo, ¿verdad? Porque el caraísmo cree literalmente en Torah y nada más que en Torah. Bueno, entonces el mundo cristiano, hermano, rechaza a Moshe por ver en él a la ley. Mire qué curioso esto, ¿verdad? Lo rechazaron los judíos porque ya vimos que la audiencia a la que le hablaba Yeshua era de la casa de Judá. Pero resulta que también el pueblo, en las naciones, le sucede lo mismo. El mundo cristiano, llámese católico, evangélico, adventista, lo que usted quiera llamar, mormón, todos los que usan Biblia, rechaza a Moshe por ver en él a la ley. Y aunque desperdigadamente usan textos de Torah, aunque otros le llamen así, pero no le llaman Torah, porque abundan las predicaciones desde un púlpito en donde se utilizan textos de temas que Moshe escribió, guiado por el Eterno, pero sacan doctrinas extrañas de esos
estos textos, porque lo que la gentilidad también así me movió. Decía de que ellos entresacan textos, pero en el fondo tampoco creen lo que Moshe escribió, porque lo que Moshe escribió, insisto, fue Torah, con todos sus mandamientos. Entonces por eso dijo Yeshua, si no creen lo que él escribió, ¿cómo me creerán a mí? Entonces los mismos cristianos no le están creyendo al que buscan y siguen, aunque llamen de otro nombre, porque no están creyendo en lo que Moshe escribió. Parece juego de palabras, ¿verdad? Pero es una verdad. La gentilidad, y en especial la cristiandad, rechaza la Torah de Moshe, la malentienden y le llaman ley, pero entonces también rechazan a Yeshua, rechazan a Jesús, pues al que ellos llaman Jesús. Y sin embargo, mire usted, viene Yeshua en Yohanan 10:30 y dice, yo y el Padre uno somos. Entonces retomemos esto, ¿no? Recuerden, la mal llamada ley, la Torah, le fue dada a Moshe, y Yeshua dijo, no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Dice, sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torah, no hasta que lo que tenga que suceder acontezca. Bueno, entonces la pregunta es, ¿a quién le quiero creer? ¿A Yeshua o a los hombres que dicen que Torah ya no es para hoy? Pues aquí está claro que Yeshua está defendiendo y está diciendo que la Torah es eterna, hasta que pasen los cielos y la tierra. No, por lo menos hoy no han pasado los cielos y la tierra, por lo menos. Entonces Torah sigue vigente hoy, aunque ya van a pasar. Entonces, sigamos con el texto y mire lo que dice Moshe. El Deuteronomio, me gusta mucho insistir en este tema porque si no se queda. Dice, yo levantaré para ellos un profeta como tú entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y les diré todo lo que yo les ordene. Y el verso 20 dice, pero si un profeta presuntuosamente habla una palabra en mi nombre, la cual yo no le ordené decir, o si él habla en mi nombre de otros dioses, entonces ese profeta tiene que morir. Ustedes estarán pensando, ¿cómo vamos a saber si una palabra no ha sido hablada por Yahweh? Cuando un profeta hable en el nombre de Yahweh y las predicciones no se hagan realidad, esto es, la palabra no se cumple, entonces Yahweh no habló esa palabra. El profeta que lo dijo habló presuntuosamente, no tiene nada que temer de él. Aquí hay algo importante, hermano, que tenemos que considerar. Toda palabra profética que se diga en el nombre de Yahweh y no se cumpla, me parece algo tan sutil que se escapa de que uno se dé cuenta. Toda palabra profética que se diga en el nombre de Yahweh, porque ahí dice, cuando un profeta hable en el nombre de Yahweh, así si quiere no le digamos Yahweh, pues cuando un profeta hable en el nombre de Yod-Hei Vav-Hei, porque algunos disputan qué nombre es el correcto, si Yahweh, si Yahweh, si Yahvé, bueno, entonces mejor digámosle Yod-Hei Vav-Hei. Cuando un profeta habla en el nombre de Yod-Hei Vav-Hei y las predicciones no se hagan realidad, esto es, la palabra no se cumpla, entonces Yod-Hei Vav-Hei no habló esa palabra. El profeta que lo dijo, habla presuntuosamente, no tiene nada que temer. Bueno, entonces toda palabra, en base a esto, toda palabra profética que se
se diga en el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh y no se cumpla, la tal palabra no salió de la boca del Eterno. Ahora bien, hermano, hay palabras en que en los movimientos religiosos se dicen en el nombre del Señor y se cumplen. Usted ha visto y todos hemos visto. La pregunta es, ¿quiere decir esto entonces que esa palabra sí vino de parte de Dios? Para que podamos entender esto, miremos este otro texto. Devarim 13:1. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo, como él dijo, perdón, le vuelvo a leer, es que no le puse una coma aquí. Dice, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo, cuando él dijo, vamos a seguir a otros dioses, cuales ustedes no han conocido, y vamos a servirles, ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice, porque Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim, los está probando, para averiguar si ustedes en verdad aman a Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim, con todo su corazón y con todo su ser. Los está probando. Entonces, mi hermano, si alguien da una palabra profética o un sueño tiene y este se cumple, el sueño, hay que ver hacia dónde guía esa profecía o ese sueño a la persona, a que Dios lo guía, porque la palabra que viene de Yahweh, o como le quisiera usted llamar, respetamos, esa palabra lo debe de guiar a la obediencia de Torah, pero la palabra que viene de un ídolo lo guía a la idolatría. Entonces seguir a otros dioses puede ser no hablamos solo de imágenes como dioses, de imágenes tipo bulto, sino también ídolos humanos, hombres. Entonces las palabras pueden cumplirse, pero ¿hacia dónde lo guían? A seguirlo a él. Generalmente a seguir a la persona que dice, ese como profetiza. Y mire, no estamos ni burlándonos ni nada, pero uno lo vivió. La gente se acerca mucho al profeta y quiere que le esté diciendo todo lo que le va a pasar en su vida. Pero si se miraba, llegaba X cantidad de gente a una congregación y se enteraban que el pastor general no iba a predicar, se levantaban de su silla y se iban a su casa. ¿A quién seguían? Seguían al hombre. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Quién va a predicar hoy? No va a estar fulano tal, que era el enfermero. Entonces se paraban y se iban. Entonces mire, las profecías pueden cumplirse, pero ¿en qué nombre serán dichas? Son una sutilidad, pero que es verdad. Un ejemplo de profecía que te guía a un ídolo hombre. Por ejemplo, yo me acordé de una que le quiero aquí decir literalmente como yo recuerdo que la escuché, oída alguna vez en una iglesia. Y decía, he aquí dice el Señor, varón, yo te he traído a esta iglesia porque tú hoy te levantaste con el deseo de venir. Y te he traído porque el siervo que he levantado en este lugar te cubrirá. Él extenderá sus alas sobre ti para que camines seguro y te desarrolles en el llamado que tengo para ti, dice el Señor. Así fue dicho. A alguien la tomó y dijo, este es mi lugar. Pero ¿a quién le está diciendo que debe de seguir ahí? Al hombre. Ahí en ningún momento está mencionando la guianza hacia la obediencia de lo que el Eterno dejó para el pueblo. Y de esas abundan, hermano. De esas así, con ese estilo y con algunas variantes, abundan. Pero aquí lo está guiando
a que un hombre lo va a cubrir, a que un hombre va a extender sus alas, y que por eso es que lo llevó. Perdóneme, pero esa profecía no vino del Eterno. En todas las religiones es así. Y en todas las religiones se escucha, ¿verdad? En donde se acostumbra a profetizar, que tal vez no en todas lo hacen. Entonces, esa profecía no le está guiando a uno al Eterno, ni a su hogar, ni lo está motivando a la obediencia de Torah, que ese es el propósito de la profecía. Porque, acuérdese usted que hay un texto en Brit Hashem que dice que está en Gigalut, que dice que el espíritu de la profecía es Yeshua. Él es el espíritu de la profecía. Entonces, toda profecía debe guiarlo a uno a Torah, porque él es Torah hecha vida. Algo más, hermano, para ir terminando. Que le dije que era todo. Y así. Aquí entonces adquiere mucha importancia el nombre en el cual se profetiza. Se puede profetizar en el nombre de ella, o de Yod-Heh-Vah-Heh. Se puede profetizar en el nombre del Señor. ¿Qué Señor? Se puede profetizar en el nombre de Dios. ¿Qué Dios? Se puede profetizar en el nombre de Jesús. Se puede profetizar en el nombre del Espíritu Santo. Pero si vemos, tan solo el primero es el nombre verdadero. Si es que vamos a que ese es el nombre verdadero. Siendo todos los demás nombres helénicos, grecorromanos y por lo tanto idólatras. ¿De dónde viene la palabra de Dios? En la Escritura no existe Dios como tal. Si usted le revisa las raíces de donde viene Dios, esas raíces lo lleva a Zeus. Entonces, cuando usted está hablando de Dios, está hablando de Zeus realmente. Bueno. Entonces, por lo que hemos dicho en el anterior, hermano, si se profetiza en el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh, del Eterno de Yahweh, y no se cumple, tal profecía no venía de él. Nunca habló. Si se profetiza en el nombre de cualquiera de los otros nombres mencionados, puede que se cumpla el mensaje, pero este no está viniendo de parte de la guía real, pues está siendo llevado al pueblo a adorar un nombre falso. ¿Se cumple? Claro que se cumple, si uno mira muchas cosas cumplidas, pero todo depende de cuál es el origen. Y aún más, si se profetiza en esos nombres y no se cumple, pues entonces es más fácil descubrir que la farsa era de un falso profeta. Aún más fácil. Termino diciendo, hermano, que Moshe en ningún momento se separa de Yeshua. Ese era el propósito real de dejar esto claro. No separemos antiguo de nuevo, no separemos ley de gracia, no se puede, no se debe, es antibíblico y vimos que así es. En ningún momento se separa de Yeshua, sino al contrario, se complementan el uno al otro. Como que fuera una cara de dos monedas, ¿verdad? Una moneda es una moneda, pero tiene dos caras. Es parte de sí mismo. Querer separar el mensaje de Moshe, que básicamente es la instrucción de Torah, escrita de parte de Yahweh. Querer separarlo del mensaje de Yeshua, que consiste en llevar a la obediencia mediante el Ruach HaKodesh los mitzvot de Torah, dados por Moshe, entonces hace que se levanten doctrinas heréticas, paganas. Pues la Torah tiene estrecha e íntima relación con la gracia y con la emuná que trajo Yeshua. Una última cita, Juan 1:17. Porque la Torah fue dada por medio de Moshe. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. De esto se hablan muchos para todo lo que ya dijimos que no es cierto. Porque la Torah
medio de Moshe, y la gracia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces nos preguntamos qué es gracia. Pues gracia le dije que es el favor inmerecido de parte del Eterno y que sacó a luz Yeshua al vivificar la Torah para que nosotros hoy la podamos vivir. Antes del madero, antes de él, la Torah llevaba a la persona a la convicción de pecado, pero no le daba la salida. Yeshua vino y con su muerte y resurrección nos trajo la salida, y la salida es el perdón a través de su sangre, a través de su sacrificio. Entonces, en otras palabras, lo que hizo Yeshua fue vivificar la Torah, hacerla vivible, hacerla practicable, y eso involucra un esfuerzo de parte de la persona, contrario a lo enseñado por las religiones, al decir que la gracia involucra prácticamente no hacer nada, sino solo tener fe y creer, y punto. Yo recién, y eso sigue teniendo vigencia, a pesar de que pues uno ya tiene años de no estar viendo eso, pero yo miraba hace un par de días a un pastor enseñando así: pase usted, levante su mano, vamos a hacer una oración y usted es salvo y ya no se va al infierno, se va al cielo. Como si fuera algo tan fácil, ¿no? Requiere un esfuerzo de parte. Si algo requiere esfuerzo, es esta dimensión. Vivir los mismos de Torah, la misma, cada misma es difícil. Requiere. Y ahí es donde viene la gracia, ¿verdad? Ahí es donde viene la gracia, exactamente. Dice Lucas 13:24: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Aquí la palabra esforzaos está en texto griego, dice agonisomai, y significa luchar intensamente, esforzarse por entrar por la puerta estrecha, significa luchar intensamente, como contender con un adversario. El adversario con el que se tiene que contender es la naturaleza caída de nosotros mismos, que se opone, las leyes que están en nuestros miembros, como dice Shaul en Romanos, que se oponen a la Torah misma. Entonces eso es lo que significa esforzarse, luchar. Entonces encontrar el camino estrecho que nos conduce a la salvación, aunque otro día yo quiero hablar realmente qué es la salvación, porque no es como nosotros nos la imaginamos o la gente en el concepto religioso occidental se lo imagina. No es un simple acto de fe, sino representa un esfuerzo, una lucha constante que el creyente debe de realizar por entrar por esa puerta estrecha que se llama obediencia a Torah. Porque aunque muchos intentarán entrar por sus propios medios, no lo van a lograr, porque el requisito fundamental es obediencia. Y si algo le cuesta o nos cuesta a todos en general, es ser obedientes. Obedientes en general a todo. Obediente a nuestros padres, obediente a nuestros jefes, obediente. Revisemos la vida de cada uno y veamos, va a ver usted que uno a veces lo hace, pero lo hace calientes. El jefe parece que no se dio cuenta que usted sí le hizo caso en lo que le mandó a hacer, pero usted por dentro va, como decimos en Guatemala, rezongando internamente. No es aquella sumisión de que me lo dijo el jefe y entonces tranquilamente él es mi jefe, él es mi cabeza y mi autoridad y yo lo hago tranquilo. No, hermano, de veras que uno tiene que reconocer que uno con sus padres, cuando uno era dependiente de ellos, a veces uno hacía las cosas que sus papás les mandaban, pero uno iba rezongando lo que quería. Con los jefes igual, en las relaciones matrimoniales igual. Entonces, hermanos, si algo cuesta en la naturaleza del hombre es ser obediente. Y cuando usted estudia la obediencia, tiene que ver con humildad, tiene que ver
con sumisión, que no tiene nada que ver con aquella otra palabrita, servilismo. No, es muy distinto ser uno sumiso a ser servil. Son dos cosas como de la noche al día, pero que se parecen, ¿verdad? Se parecen cuando uno es humilde y se deja pasar el tren encima, a cuando es servil. Y el servilismo es una cosa terrible que el Eterno abomina. Bueno, yo termino aquí por el tiempo, pero espero haya quedado claro esto, haya quedado para las personas que nos escribieron en algún momento que tocáramos esta pequeña diferencia, pues lo hicimos el día de hoy en un comentario. Si no, vamos a dar gracias por que nos permitió una vez más entrar a sus hogares y esperar el Eterno poderlo hacer pues cada semana como lo tenemos previsto. Que el Eterno los bendiga, que los guarde, que haga prosperar toda la obra de sus manos, que tenga bendición en esta semana, que su vida prospere como prospera su alma y que tengan salud en su cuerpo, pero que todo sea conforme a la obediencia de Torah. Y la obediencia va a nacer si nosotros meditamos en Torah de día y de noche. Creo que debemos de hacer nuestro lo que le dijo el Eterno a Joshua: medita en Torah de día y de noche, para que todo lo que hagas prospere y tengas éxito en lo que hagas. El verdadero éxito y la verdadera prosperidad no dependen de los bienes materiales, no depende de cuánto tengamos o dejemos de tener para ser prósperos. No, la prosperidad depende de cuánto de Torah nosotros tenemos en nuestro corazón y cuánta de ella nosotros ponemos por obra en nuestra vida diaria. Eso fue lo que le dijo a él: medita en Torah de día y de noche. Pues meditar, cuando usted lo toma despacito, es rumiar, es hablar para sí mismo, es masticarlo, digerirlo. Esa palabrita usa mucho el aparato digestivo de una res, en donde tiene varias cavidades, y entonces está rumiando. Y usted parece loquito, pero usted está hablando calladita la boca, todavía hablando. Está meditando en él. Meditando es esa es meditación trascendental. Ya se pone el loto, entonces ya es meditación. No es, parece chiste, pero hay que aclararlo, no es meditación de ese tipo. Meditar es escudriñar la Torah, hermano. Mire, el hebreo tiene una particularidad. Ahora que estaba yo estudiando, he estado con un poquito más de interés, intensidad, estudiando hebreo. Leía de alguien que decía: el hebreo no se puede leer como se lee cualquier idioma, así como se lee el español, como se lee cualquier idioma. No, el hebreo es una meditación, es un escudriñar la palabra, porque solamente, por ejemplo, una letra, si usted la toma, la Aleph, bueno, esa tiene un significado, tiene un número que la representa, y tiene un montón de profundidades. Entonces, estudiar el hebreo es meditar profundamente en lo que salió de la boca del Eterno, porque tenemos que creer que lo que ahí está escrito, si hablamos del hebreo bíblico, salió del corazón del Eterno. Entonces no es una palabra más, ¿verdad? Pero ¿se puede explicar un poquito más a qué se refiere el meditar de día y de noche? Es que ya le sacaron chiste y todo y me perdí. No. Meditar involucra primero leer, ¿sí? Después de leer. Aquí es donde usted puede utilizar aquel acrónimo que se llama PARDES. El PARDES que utiliza
aquí estamos hablando en español de pardes, ¿verdad? Pero sale de palabras hebreas. Por ejemplo, la P es Pashá, la R es Remes, la D es Drash y la S es Sol, pardes, quitémosle las vocales. Entonces, parte de meditar es primero que usted lea el texto literal, porque Pashá significa lectura literal. Remes significa meditar, estudiar, pensar en lo insinuado en el texto que acaba de leer. Primero lo lee literal, después le busca las insinuaciones que el texto con el contexto tiene. Después la palabra drash significa utilizar parábolas, enigma e historia para poder entender lo anteriormente leído. Entonces, por eso es que en el concepto hebreo sí se vale que usted utilice diccionarios, que usted utilice noticias, que usted utilice cosas externas para poder entender el mensaje total de algo que está leyendo usted en la escritura. En el concepto cristiano le dicen, no se vale leer nada, ningún libro, ni nada, lea Biblia y punto. No, en el concepto pardes, usted puede echar mano de alegorías, de parábolas, de enigmas, de historia, en esa parte del drash. Todo eso involucra meditar. No es nada más de estar así, pensando. Pero me refiero yo a que usted estaba hablando, yo le estaba captando en las actividades diarias, no puede uno tampoco ponerse, o sea, se le va gran parte del tiempo en buscar historia. No, se toma su tiempo. Es que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Pero ¿cómo puede uno poner en práctica en su vida eso de meditar Torah de día y de noche si tiene uno tanto que hacer durante el día? Pero mire, se vuelve una costumbre sana cuando usted ya, bueno, y lo que dijo Shaul, dijo, renovados en el espíritu de vuestra mente, está en Efesios. Llega un momento cuando usted ha leído Torah y ha leído Torah todos los días, aunque se haya tomado un tiempo en la noche o temprano antes de ir a trabajar, a la hora que sea, pero usted se toma un tiempo para poder estudiar, leer, escudriñar, porque como le digo, leer Torah involucra escudriñar, porque no es una lectura literal, ¿verdad? Pero llegará el momento, después de pasado X tiempo, en donde de tanto hacerlo se ha ido renovando su entendimiento, se ha ido renovando el espíritu de su mente, el ruach de su mente, y entonces usted de día va manejando y va pensando en Torah. Pasa, ¿verdad? Usted de día está trabajando y tal vez está cantando un tejilín. Usted de día, y no es que deje sus actividades de hacer, pero ya está tan renovado el entendimiento que durante el día usted pasa pensando en Torah. Usted está trabajando y está, o para un ratito de trabajo, que sé yo, usted está delante de su compu ahí escribiendo en su trabajo, se para un ratito y se le vienen a su mente conceptos de Torah. ¿Por qué? Porque ya tiene su ruach renovado. Al principio no pasará, pero es después de una perseverancia en hacerlo todos los días, ¿verdad? O sea, le digo porque a algunos sí nos pasa ya así, que pasa uno casi todo el día pensando en Torah, ¿verdad? Y está en actividades donde en el trabajo o qué sé yo, manejando carro. No digamos cuando ya se toma su tiempo, se sienta en la noche y se propone a escudriñar Torah, que no es nada más leerlo de corrido, como le dicen, aquí están los pasos para leer en un año toda la Biblia. No, eso es como lorito. No, aquí hay que pararse, escudriñar, utilizar un diccionario, utilizar una concordancia, utilizar ayudas, ahí es el drash, utilizar ayudas para que llegue usted en algún momento a tener un entendimiento profundo que se convierta en una revelación para usted. Ese es el sol, la revelación, la palabra sol es revelación, ya es la parte, ya cuando se abre el entendimiento
entendimiento y usted logra captar una verdad de Torah. Pero llevó todo ese proceso meditando, ¿verdad? Primero leyendo, después buscando ayudas o viendo los contextos para ver qué le insinúa a uno eso, después las ayudas que ya le dije, y después de X tiempo de estarlo haciendo, entonces va a haber una verdad que va a venir a su corazón. Es parte de... Pero también, como le decía, el meditar, la palabrita viene de una raíz que significa rumiar. Entonces usted si está meditando, está rumiando la palabra, está como masticando y pensando, repitiendo, hasta que se va metiendo a su corazón. Es un proceso, ¿verdad? Es una mezcla, no es solo un punto. ¿Qué vas a decir? Pero ahorita se está meditando porque se está el Shabbat y está uno oyendo, eso es parte de la meditación, ¿no? Sí, es que eso es lo que significa, digamos, literalmente, pero hay que verlo después en sus raíces, pero literalmente meditar es hablar quedito. Por eso si usted está leyendo, está hablando quedito, no es leyendo a voz en grito. Por eso es que usted en su trabajo, en algún momento de descanso, puede estar meditando, leyendo quedito la palabra, no con la mente, leyendo, que se oiga a usted misma, ¿verdad? Aunque no lo oigan los demás, pero eso es parte del concepto literal de meditar. Ya después vienen esas raíces que le digo que lo llevan a uno a una forma de estudio, porque meditar al final es estudiar, no es nada más de ponerse a pensar, ¿verdad? Como dice el concepto occidental cultural de meditar, o no digamos las religiones orientales, en donde meditar es poner la mente en blanco, que es la meditación trascendental y sus derivados, donde uno pone la mente en blanco, y aquí es ponerla a trabajar, ¿verdad? Pero a trabajar desde el punto de vista de una palabrita, analizarla, ver su raíz, ver de dónde viene. Si algo es rico, el hebreo es en raíces que le traen verdades. No todo está en la superficie, sino hay que escarbar, ¿verdad? Bueno, Shalom Aleichem para todos, hermanos. Shavuot para la semana que viene y nos vemos la semana entrante si el Eterno así nos lo permite. Hasta pronto.